Buenas a todos, otra vez nos encontramos acá para hablar sobre el tema de la hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis y para qué sirven? Generalmente las hipótesis se utilizan muchísimo para textos de divulgación, textos de investigación, argumentativos, que todo lo que tiene que ver con tesis, tesinas, monografías, reseñas, porque claramente hay un complejo y un tinte muy alto de subjetividad u opinión. Entonces nos volvemos para atrás un ratito y preguntamos, bueno, pero ¿para qué me sirve una tesis? ¿Cuál es la idea de una tesis? ¿Para qué corno la quiero? Las tesis son preguntas muy específicas, es así, son preguntas específicas sobre un tema, que generalmente sería como el primer paso que damos para poder empezar a investigar sobre X tema que estemos interesados. Las tesis obviamente nos ayudan primero a marcar el campo, ¿sí? a marcar este campo, porque la verdad que querer hablar de algo que nos interese a veces puede ser muy grande y muy amplio y no vamos a terminar nunca a investigar, que eso yo más adelante les voy a dar como un ejemplo de cómo tendría que hacer uno para sacar una tesis lo más concisa posible, lo más concreta. Entonces la tesis lo que nos ayuda a saber qué campo vamos a estar hablando, pero también saber de qué vamos a estar diciendo, qué vamos a estar diciendo, y obviamente que esto, así como decimos que es una pregunta, claramente va a tener una respuesta luego de esa investigación, que puede ser una respuesta que asevera la pregunta, o no, todo lo contrario, la refuta, o puede también pasar que se empiezan a abrir otros campos, otros caminos, y entonces se bifurca la situación y nos damos cuenta de que no hay solo una sola pregunta, sino que esta pregunta puede generar otra hipótesis para... Bueno, la intencionalidad de la hipótesis me parece que es un poco de curiosidad del ser humano, es una mezcla de curiosidad y trabajo muy duro de investigación para poder opinar de algo, ¿no? Y a lo mejor suena como muy técnico, pero si lo ponemos en el campo de YouTube, creo que cualquier youtuber necesita una hipótesis para saber de qué tema van a hablar en su próximo video. Es así de simple, y el tema tiene que ser específico, ya sea de música, agarramos a un solo género y hablamos qué de ese género. Bueno, esas preguntas e hipótesis claramente están continuamente en nuestra vida, nos rodean, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero son formas de opinar, son formas de argumentar al otro, son formas de hacernos camino de saber quiénes somos. Y ese es el primer paso, y para mí el más importante. Yo creo a veces que la hipótesis genera más curiosidad que todo el camino de la investigación. Ya sabiendo más o menos lo que es la hipótesis y cuáles son como sus características más importantes, que las repito, una de ellas es que tiene que ser una pregunta sobre un tema totalmente específico para que su campo sea pequeño. ¿Por qué es tan importante que sea pequeño el campo? Ya lo repetí, pero lo vuelvo a decir, porque de verdad se los digo, el mundo es enorme y eso es otra cosa que nos da el tema de investigar o querer saber o explicar algo sobre algo, ¿no? Cuando nosotros empezamos, ya sea mismo acá en YouTube, a querer explicarle a alguien sobre algo, nos damos cuenta que ese algo, ese tema, es gigante, es muy gigante, y a veces no nos daría el tiempo de un video de menos de 15 minutos para poder explicar algo que es gigante. Entonces especificamos, y cada una vez, o sea, cada video y cada parte te explica algo, un pedacito sobre algo. Bueno, las hipótesis deben ser específicas, no hay otra vuelta. Creo que lo más importante para que uno tenga éxito en una investigación es la especificidad en esa hipótesis.
Bueno, ya hablamos de especificidad, hablamos de qué es la hipótesis, para qué nos sirve, en qué lugares los usamos. Generalmente yo creo que los usamos continuamente, y más si somos una persona curiosa, estamos todo el día haciendo hipótesis. Bueno, ahora les voy a recomendar un libro con el cual, de este libro es que me estoy basando, el ejemplo que les voy a dar para que entiendan cómo se hace una hipótesis certera o correcta. Este libro es el de Umberto Eco, se llama ¿Cómo se hace una hipótesis? Técnicas y procedimientos de investigación, de estudio y escritura. Este libro es buenísimo para cualquier persona que quiera escribir una investigación, un texto divulgativo, una tesina, una reseña, una monografía. Bueno, claramente él en este libro, que como verán no es muy largo, pero es súper práctico, explica, bueno, todas las características que debe tener una tesis, que si nos vamos a poner a pensar, la tesis creo que es una de las investigaciones más grandes que podemos llegar a realizar como personas, ya sea generalmente estudiando, ¿no? Como estudiantes. Es muy larga, es muy compleja, a veces lleva desde 1 a 2 años y uno necesita herramientas para saber cómo abordar este texto gigante. Claramente que si entendemos cuáles son las características principales de una tesis y cómo se hace y su estructura y cómo debería ser la investigación y la reescritura y los textos más pequeños van a ser más fáciles de abordar. Acá al comienzo Eco, que por si no lo conocen, que es un gran semiólogo, escritor, crítico. Tiene un texto, ahora que me acuerdo, con Emmanuel Carréré hablando de los libros, que es imperdible. En algún momento voy a ver si no se los recomiendo, porque no hay que perder ese libro de vista. Y con este libro al comienzo habla de dos cosas. Primero, de la importancia de la hipótesis, y trata de, mediante varios ejemplos, explicarnos cómo llegar a una buena hipótesis, que yo tomé y reformulé para que ustedes pudiesen llegar a entender de forma más práctica. Así que ahí les va el ejemplo. Bueno, y después de hablar de Eco, vamos a explicar cuál es el ejemplo que da en ese libro, que yo lo reformulé un poquito, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a hacer una idea de cómo cómo hacer una hipótesis. Y vamos a empezar, obviamente, pensando en el tema que queremos hablar. Por ejemplo, tomamos un tema que tengo yo hoy a mano, que son, bueno, quiero hablar de libros. Como verán, hay millones de libros y hay millones de géneros de libros y tipos de libros y estructuras de libros. Entonces, bueno, ¿qué podemos hablar? Quiero hablar de libros. De todos estos libros vamos a hablar. Ya ahí se nos va a complicar un montón. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, tenemos libros biográficos, tenemos libros filosóficos, tenemos libros de física, tenemos libros de pedagogía, y ahí no termina la cosa. También tenemos novelas gráficas, tenemos cuentos, acá no sé si se lee, pero es Raymond Carver, un genio. También tenemos ensayos, libros de ensayos, en este caso es un libro de ensayo de literatura. Tenemos libros realistas, tenemos libros de poesías, tenemos libros de adolescentes. Este libro es excelente, así que en algún momento lo voy a recomendar, voy a hacer una recomendación sobre este libro. Y así podemos estar un montón de tiempo. Tenemos libros románticos, tenemos libros de detectives, tenemos libros también que son de una estructura no europea, y ahí empiezan a abrirse y abrirse. Entonces, si uno quiere hablar de libros, la verdad que tiene que ser un poco más específico.
Entonces dijimos, bueno, el tema va a ser los libros. Bueno, especifiquemos un poco más. Puede tomar sobre literatura. Entonces ahí ya todos los demás libros de historia, de biología, de física, de economía, de lo que sea, chau. Los saqué. Libros de literatura, pero ahí también tenemos un problema. Bueno, ¿qué queremos? De ensayos, como les mostré recién, de novelas gráficas. ¿Queremos una novela? ¿Queremos agarrar un cuento? ¿Queremos hablar de un, no sé, de un personaje en particular? Bueno, vamos un paso más y decimos, bueno, yo de todo esto quiero agarrar novelas. Entonces tenemos tema libros, tema literatura, tema novelas. Pero novelas también hay un montón porque hay millones y millones de géneros, ¿no? Hay millones de géneros. Entonces, ahí también vamos a especificar. Bueno, quiero este género, el género realista. Perfecto, bárbaro. Hay millones de géneros realistas. Y sumale que en el género realista hay subgéneros que cambian las estructuras o la mirada de escritura, ¿sí? Con la que se va a dar este género realista. Bueno, entonces lo que nos convendría, si me están pidiendo que sea recontra específica, es elegir un solo libro de un solo autor. O también podemos hacer un autor y poder ir viendo todos sus libros. Pero eso también va a llevar un tiempo, porque para poder hacer un estudio sobre un escritor, tenemos que leer todos los libros. Lo mejor sería agarrar un libro, una novela de realismo de ese escritor o escritora. Bueno, entonces, ya estamos bastante específicos para poder armar nuestra hipótesis. Elegimos el tema, que eran libros. Decidimos que de esta cantidad de libros solamente tomaríamos lo de literatura. Luego, como son también un montón, decidimos tomar solamente las novelas. Pero como las novelas también son un montón, decidimos tomar las novelas realistas. Y al final llegamos a la conclusión de tomar un solo autor con un libro solo de ellos, ¿no? Este autor con una de esas novelas. Vamos a tomar, para así podemos terminar el ejemplo, yo tomé este libro es de Benjamin Labatut, Un verdor terrible. Es un libro que la verdad uno se compra esperando cualquier otra cosa y se encuentra maravillado con lo que encuentra. Es un libro que yo empecé a leer y no lo pude largar. Este libro, en realidad no este libro, Labatut termina este año con Mariana Enríquez como finalistas del Book Prize del 2021, pero no lo ganan. Ganó el libro de David Diot, me parece, Hermanos del Alma. Pero bueno, Labatut lo que tiene acá es, para mí es una joya lo que hace, que en realidad es maravilloso, porque la palabra es maravilloso. Lo que hace es juntar la verosimilitud de la literatura con la exactitud de las ciencias más pesadas, como la matemática, la química, la física, y te cuenta una historia que relaciona a todas estas personas que crearon o que descubrieron algo para el avance de la sociedad. La verdad que es hermoso, te emociona muchas veces. Bueno, es un libro que nadie se puede perder. Es un libro que aparte es fácil de lectura, es un libro que busca encontrarse con otros géneros y busca encontrarse con otras personas que no solamente le gusten la literatura. Y si vos nunca leíste nada de las ciencias duras, bueno, acá te vas a enterar y vas a ver lo emocionante que es y lo interesante y lo curioso que llegan a ser las ciencias duras, que a veces están tan alejadas de la idea de lo divertido, ¿no? Y de lo emocionante, y Labatut lo logra. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de esta novela?
una hipótesis que podemos sacar para poder, porque la verdad que me gustaría estudiar esto, ¿no? Y preguntarme si Un verdor terrible de Benjamín Labatut nos propone o rompe y crea un nuevo género en la literatura. Eso podría ser una hipótesis. Eso podría ser una hipótesis comprobable o no. Claramente que para poder responder esa pregunta nos tenemos que ir para atrás y observar si alguien anterior a Labatut haya hecho algo así o algo parecido. No creo que nadie haya hecho algo igual que Labatut, sino que algo parecido. Pero bueno, tenemos que ahí empezar la investigación para ver si esto es tan así o, que seguramente eso es lo que van a encontrar, la historia lo llevó a Labatut a terminar escribiendo esto y haciendo como una ruptura en la literatura y logrando introducir algo tan duro como las ciencias exactas en algo tan bello, delicado y emocionante como son las historias narrativas, ¿no? Esa podría ser una hipótesis. Entonces, Un verdor terrible de Benjamín Labatut ¿puede crear un nuevo género en la literatura? Bueno, a lo mejor ya se creó. No sé, tendríamos que investigar. Lo importante es que creamos una hipótesis y nuestro límite es este libro. Nuestro límite son las características de este libro. Nuestro límite son las palabras de este libro. Ya si nos empezamos a abrir, por ejemplo, supongamos que haya otra persona que haya hecho algo similar a Benjamín Labatut, no nos podemos concentrar en esa persona anterior. Siempre tenemos que volver a Un verdor terrible. Siempre. ¿Lo podemos nombrar y mencionar? Por supuesto. Pero, bueno, ¿qué tiene de similar con Un verdor terrible de Benjamín Labatut? Y todo tiene que girar alrededor de este libro para que esa investigación y ese texto, que es un poco entre argumentación, opinión, investigación, ¿sí? Logre tener una respuesta a esa pregunta, a esa hipótesis que nos hicimos. Bueno, a lo mejor tiene una respuesta, a lo mejor tiene muchas respuestas, a lo mejor termina con otra pregunta, que seguramente lo creo porque la literatura nunca es tan exacta como la ciencia, pero lo importante es todo el trabajo que genera esa simple pregunta. Y eso es lo importante de las hipótesis, ¿no? Cómo nos movilizan a seguir preguntándonos y repreguntándonos y abriéndonos el campo de vista para darnos cuenta que hay mucho más por conocer. Más o menos tenemos como la mirada bastante amplia en lo que es la hipótesis. Les dije lo que era, les expliqué para qué servía y dimos este ejemplo que me parece a mí que es súper útil para poder entender esto de, bueno, construir una hipótesis para poder investigar sobre algo, ¿no? Claramente que pueden ir al libro, pero bueno, a veces es necesario que otros planteen esa misma idea de una forma más didáctica y luego poder acercarnos al libro, ¿no? Por eso a veces necesitamos gente que nos hable más normal, como dice un montón de gente, que no es normal, sino que es más como fácil, pero es para poder acercarme a esto que no podemos en estos momentos, a lo mejor después más adelante sí. Yo lo que quiero dejarles claro es que para mí la hipótesis es una idea necesaria de cualquier ser humano, porque las hipótesis son lo que hacen que construyamos nuestros mundos, ¿no? Estas preguntas que continuamente nos hacemos de estas cosas que nos gustan, construyen nuestros mundos y aparte los amplían. Entonces, para mí es necesario que nos preguntemos, que haya hipótesis, que hagamos investigaciones, siempre de lo que nos gusta. Lamentablemente después a veces estudiamos y tenemos que hacer investigaciones de exactamente algunas cosas que son bastante tediosas, pero luego de ahí, o mismo cuando uno trabaja en algo independiente, sigue haciendo investigaciones, sigue haciendo hipótesis, sigue preguntándose para poder ampliar, para poder ir sabiendo
todo esto que uno ama y que es parte de uno y que es su mundo. Entonces, para mí, por eso es tan importante las hipótesis y que se entiendan cómo se hacen para también poder escribirlas, ¿no? Que creo que ahí es el punto más complejo. La escritura, la argumentación de esa escritura. Y mismo la argumentación cuando hablamos de eso que nos gusta, ¿no? Que siempre también es bastante complejo. Pero bueno, ustedes tienen que saber que cuanto más sepan de esto que se preguntan, más van a poder explicarle al otro por qué aman lo que aman, ¿no? Y más el otro puede a lo mejor descubrir un nuevo mundo que no sabía. Así que bueno, creo que para eso sirven las hipótesis. Creo que YouTube está lleno de hipótesis por todos lados. Así que bueno, aprovechenlas, apréndanlas, úsenlas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Dejen comentarios si les gustó, qué no les gustó. Y bueno, nos vemos. Besitos.